A lo largo del planeta han existido naciones que fueron comunistas en el pasado, pero que ya no lo son por una u otra razón. Veamos cuáles han sido los 40 países del mundo que eran comunistas. Se considera que Rusia fue un país comunista hasta el fin de la URSS en el año 1991. Angola es uno de los países africanos que han llegado a ser comunistas en el pasado. Lituania en Europa hasta finales del siglo XX fue una nación comunista. Alemania tras la Segunda Guerra Mundial quedó dividida en dos partes, una de las cuales era comunista, en la que se dice que la gente arriesgaba su vida para huir a la otra parte del país. Con la caída del muro de Berlín en 1989, Alemania volvió a unificarse. Armenia fue un país comunista durante buena parte del siglo XX cuando pertenecía a la URSS. Georgia, lugar ubicado entre Europa y Asia, fue un país comunista hasta finales del siglo XX. Polonia se considera un país que fue comunista durante parte del siglo XX hasta finales del siglo. Azerbaiyán es una nación que fue comunista en el pasado, pero ya no lo es. Etiopía es uno de los países de África que en el pasado fue comunista. Bielorrusia se considera que lo fue en el pasado cuando formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. República Checa lo fue desde 1948 hasta 1989, cuando era conocida como Checoslovaquia. Se considera que Estonia fue una nación comunista hasta el año de 1991. Macedonia del Norte se considera que fue una nación comunista cuando pertenecía a Yugoslavia. Kazajistán es una nación que perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eritrea es uno de los países de África que en el pasado fue comunista, pero en la actualidad ya no lo es. Tayikistán es una exnación comunista que dejó de serlo en el siglo XX. Eslovaquia está entre los países del mundo que en el pasado fueron comunistas cuando formaba parte de Checoslovaquia. Kirguistán es uno de los países del mundo que fue comunista en el pasado. Camboya fue una nación comunista entre los años de 1975 y 1979, bajo el régimen del temible Pol Pot. Letonia se considera un ex país comunista ya que formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. República Democrática del Congo es uno de los países del mundo que fue comunista en el pasado. Rumanía fue una nación comunista hasta que el pueblo se rebeló contra su líder, acabando con su vida. Turkmenistán, en el continente asiático, es uno de los países que formó parte de la Unión Soviética. Serbia se considera que fue una nación comunista cuando era conocida con el nombre de Yugoslavia.
Ucrania es un antiguo país comunista que dejó de serlo con la caída de la URSS en el año de 1991. Mozambique durante la segunda parte del siglo XX fue comunista, bajo el partido conocido como Frelimo. Afganistán se considera que fue un país comunista durante la invasión soviética del siglo XX. Albania en Europa fue una nación comunista hasta finales del siglo XX. Somalia lo fue consecutivamente desde el año de 1969 hasta el año 1991. Moldavia es uno de los países del mundo que fue comunista en el pasado, pero ya no lo es. Bosnia y Herzegovina está entre los países del mundo que fueron comunistas en el pasado. Hungría en Europa fue una nación comunista durante buena parte del siglo XX. Montenegro fue una nación comunista en el pasado cuando formaba parte de Yugoslavia. Uzbekistán está entre los países del mundo que en el pasado fue comunista y ya no lo es. Croacia en Europa se considera que fue un país comunista tiempo atrás, pero ya no lo es actualmente. Mongolia en Asia durante buena parte del siglo XX fue una nación considerada comunista. Bulgaria, la nación europea, fue comunista desde mediados del siglo XX hasta finales de siglo. Eslovenia está considerado uno de los países del mundo que fueron comunistas en el pasado. Benín fue una nación comunista entre los años de 1975 a 1990, con el nombre de República Popular de Benín. Yemen está considerado el único país árabe que llegó a establecer un régimen comunista.